El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre el segmento Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Nos encontramos en el tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, agradecido, Señor, estamos por permitirnos abrir su palabra en momentos cruciales como estos, en el que podemos, oh Padre Santo, sacar un tiempo para compartir la leche materna. La lección de escuela sabática para nuevos creyentes, que no se quede allí en la gaveta o en los estantes de los departamentos de escuela sabática en cada iglesia. Son miles de nuevos hermanos que están ingresando a la iglesia, a la fila de los que habremos de ser tal. Como aparece registrado en el libro de los Hechos, capítulo 1. Pero estos hermanos nuevos necesitan alimento especial, acorde con su edad espiritual. Rogamos, oh Dios, que esta grabación pueda servir de ayuda en su crecimiento espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. En esta primera lección vimos primera de Pedro 1, 8 al 9. Lección número 2. ¿Cómo experimentar el poder de la palabra de Dios? He aquí el corazón del trimestre. Acá vimos Juan 6:63. Lección número 3. Vivir en Cristo. Mateo 13:44. En la primera parte de cómo vivir conectados a Jesús. En su segunda parte de la lección número 4. El sufrimiento inevitable que nos corresponde esta semana. Algunos textos bíblicos que vamos a estudiar esta semana son: Mateo 26:47. (55 y 56). En Juan veremos Juan 3:17 al 20.
6, 67 al 69. Y el capítulo 7, versículos 1 al 5, entre otros. Como el libro escrito por el doctor Lucas Hechos, y 3 de las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, como lo son Segunda de Corintios, Filipenses y Hebreos. ¿Qué preguntas queremos resolver esta semana o queremos aprender esta semana? La primera de ellas es: ¿por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida, incluso después de haberme bautizado? La segunda pregunta: ¿por qué mis amistades no están a gusto conmigo si ahora soy un fiel seguidor de Jesús? ¿Por qué me invitan a tomar cerveza si saben que soy un fiel seguidor de Jesús? Y los cristianos no bebemos alcohol. Tercera pregunta: ¿dónde puedo encontrar fuerza para enfrentar las dificultades que generan mis nuevas creencias y mi nuevo estilo de vida? ¿Dónde? Muéstrenme, por favor, dónde puedo encontrar fuerza. Pero el joven pastor que predicara ayer en la iglesia a los peregrinos nos enseñó que no debemos pedir fuerzas, sino lo que debemos pedir es a Jesús, porque en Él está la fuerza. Gloria a Dios. El texto clave para esta semana es Filipenses 3, 10 al 11. Pero como tengo algo de tiempo, permítame darle el contexto del texto. Porque si comenzamos a leer el texto como está escrito, puede ser que no sepamos de qué se trata. Así que vamos a la carta de los Filipenses. Capítulo 3. Y veamos dónde comienza la historia. Por cierto, Filipenses está después de Efesios. Filipenses 3, vamos a poner el señalador allí, el separador allí. Nos invitan a leer los versículos 10 y 11. Pero resulta que la historia comienza con el versículo 1. Miremos qué dicen. Prosigo a la meta. Es el subtítulo. Por lo demás, hermanos,
Gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también de qué confiar en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, repito, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprochable. Pero cuantas cosas era para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte.
si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí la lectura bíblica para esta semana. Palabra de Dios. Hablemos ahora del concepto clave de la semana. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de pruebas y adversidades. Sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, si la voluntad de Dios así lo quiere, repito, si la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. O sea, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Además, si sufrimos, también reinaremos con él. Segunda de Timoteo